podcast, El despertar de la conciencia. Primer capítulo. Primeramente, permíteme darte la bienvenida a este nuevo podcast, donde estaremos hablando muy a profundidad del despertar de la conciencia y sus múltiples asignaturas. Seguramente ya has escuchado hablar algo al respecto. Podría ser algo sobre conciencia o algo sobre el despertar de conciencia. Seguramente has escuchado de múltiples terapias, que en sí las terapias son las herramientas que nos inducen, nos impulsan a ese despertar de conciencia que el individuo o cada uno de nosotros estamos motivados a conseguir. Pero en estos podcasts que estaremos compartiendo, me gustaría que lo desglosáramos de una manera más profunda, de una manera más concreta, para que de esta manera sea accesible para todos con palabras simples y con explicaciones que serán fáciles a la escucha. Quiere decir, te has leído a lo mejor algunos libros sobre el tema, pero pues te gustaría escuchar un poquito un desglose del significado, de lo que quiere decir, de cómo lo podemos comprender. Pues bueno, vamos a dejarnos de preámbulos y vamos a ir directamente al grano. Primeramente, saber qué es una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues bueno, según los expertos, la conciencia es la capacidad de ser, de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, así como el conocimiento inmediato o espontáneo que la persona tiene de sí mismo, de sus actos y de sus propias reflexiones. La conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno por la cual la persona o el individuo realiza sus funciones perspectivas, intelectuales, afectivas, motoras, etc. Tomemos en cuenta que en el sistema nervioso central existen neuronas implicadas y mecanismos neurobiológicos que se relacionan precisamente con la conciencia. Y ya visto desde un ángulo más médico y sobre todo pues más físico, la conciencia es un estado de la mente subjetivo, unificado y continuo. Radica sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. Según los neurocientíficos, en el cerebro están las bases, pero es la mente la que abre verdaderamente puertas hacia los conocimientos. El cerebro es el soporte físico que objetiva las funciones de la mente y por consecuencia de la conciencia. En síntesis, la conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno por el cual el individuo realiza sus funciones perspectivas, intelectuales, afectivas y también motoras. Desde el punto de vista neurológico, la conciencia se manifiesta en su actuación mediante la actividad cerebral y se considera como un complejo de unidades de información que tiene su base material en el cerebro. Y bueno, en el sistema nervioso central existen neuronas implicadas y mecanismos neurobiológicos que se relacionan precisamente con la conciencia. Es conocido el llamado sistema activador reticular que controla la actividad del sistema nervioso central, en el que está incluido la vigilia y el sueño. En este sistema se incluyen estructuras como el tronco cerebral, en donde se localiza la formación reticular, que es un conjunto de núcleos nerviosos formados por neuronas que tienen formas y dimensiones diversas, el tálamo y la corteza cerebral. El tálamo es una estructura cerebral que recibe e integra la información que posteriormente llega a la corteza cerebral mediante los circuitos tálamo-corticales. Y bueno, ¿a qué punto quiero llegar? Pues quiero llegar al punto de que la conciencia representa la actividad de toda la corteza cerebral, es decir, no debe comprenderse centrándose en una región cerebral sin considerar la relación de esta región con los demás. Por lo tanto, la conciencia se relaciona neurofisiológicamente con las áreas cerebrales, corticales de asociación. Seguramente te estarás preguntando, sí, pero
¿Para qué me sirve a mí todas estas terminologías y conceptos médicos? Pues precisamente, cuando hablamos de conciencia y del despertar de la conciencia, uno de los pasos fundamentales es tener conocimiento de cómo funciona nuestro mecanismo, nuestro propio cuerpo vehículo. Si nos ponemos a desmenuzar todo lo antes mencionado con palabras posiblemente difíciles de retener para muchos de nosotros, antes de todo lo dicho, podríamos compactar esta información médica en que nuestra conciencia no trabaja sola, sino que es un conjunto de receptores de información que reoperan cada episodio de la experiencia de vida. Y si deseamos despertar nuestra conciencia o saber qué podría motivarnos para generar conciencia, el primer paso es saber su funcionamiento más específico y detallado. Aunque el tema es muy extenso, evalúe que el primer paso es el de saber específicamente qué es la conciencia y cómo funciona. Antes de entrar una información a la conciencia, antes de ser conscientes de algo, nuestro sistema cerebral reopera toda la escenografía y todo lo que participa en dicha experiencia. Se recopilan datos importantes, se abre una compuerta donde finalmente se archiva en nuestra conciencia. Ahora, si podremos decir verdaderamente que somos conscientes de lo que está sucediendo. Pero para hacernos conscientes de algo, será súper importante nuestra propia capacidad cognitiva de procesar cada experiencia. Así podremos decir si la información se encuentra en nuestra conciencia o si simplemente se quedó en el subconsciente. Pero ahora no hablaremos de los archivos que se encuentran en el subconsciente. Para ello contaremos con otros episodios y desglosaremos este proceso tan complejo. Para llegar a un despertar de conciencia, seguiremos los pasos de manera ordenada. Primeramente, saber qué es la conciencia. Ahora que ya lo sabes, podremos decir que eres consciente de ello. La conciencia es un proceso físico de la actividad de nuestro cerebro y es un trabajo en equipo de recopilación, reoperación y evaluación de datos importantes en nuestra experiencia de vida. Dependiendo de nuestras capacidades cognitivas, procesaremos ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Que para qué me sirven todos estos datos? Pues para estar consciente de toda la escenografía de tiempo y espacio, como si fuera un GPS para saber en qué punto nos encontramos, para recordar más adelante ese proceso y que nos sirva para procesar nuevas experiencias. Y ese es el punto al que precisamente quería llegar. La manera en que procesamos los datos marcará toda la diferencia, ya sea como una experiencia positiva o una experiencia negativa. Un archivo con notas felices o con notas dolorosas. Todo dependerá de cómo fue que se suscitó la experiencia y cómo fue procesado el archivo, ya sea con resiliencia o sin resiliencia. De la misma manera que cuando aprendemos a andar en bicicleta, lo más seguro es que nos caeremos algunas veces, o posiblemente muchas. Pero la primera caída será marcada en el archivo, ya sea como una experiencia dolorosa, a lo cual nunca más querríamos subirnos nuevamente a una bicicleta o posiblemente si nos caímos nos diremos, deberé hacerlo mejor la próxima vez para no darme ni caerme por las mismas circunstancias. Nada nos garantiza las caídas, pero aquí lo importante no serán las caídas, sino la capacidad que tendremos para procesar la información, ya sea positiva o negativa. En todo ello habrá una influencia muy marcada. Número 1, nuestra propia personalidad. Y número 2,
lo que hemos escuchado de las primeras personas cercanas como son la familia. Este segundo siempre influirá en el primero, como es la personalidad. Como vemos y sentimos que procesa nuestro pequeño núcleo familiar, cómo son padre y madre, abuelo, abuela, hermanos. Bueno, pues sobre todo cómo procesan ellos mismos la información. Cabe de notar que la influencia que tendrá padre y madre en la manera en cómo procesamos la experiencia será algo verdaderamente, imperativamente importante. Y número 3, lo que opina la tribu. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás fuera del núcleo, fuera del árbol genealógico, fuera de padre, madre, hermanos y ese pequeñito círculo en el que nos encontramos cuando somos apenas muy pequeños? Tenemos que remarcar que un pequeño comienza su experiencia con un núcleo bastante reducido, a lo cual conforme va pasando el tiempo y va creciendo, ese núcleo se va ampliando, su entorno se va aparentemente engrandeciendo, aunque sigue siendo el mismo. Su percepción y su conciencia comienza a desenvolverse, a desarrollarse y a ser cada vez más compleja, más amplia. Y por ello la importancia de los primeros años de vida, de qué es lo que percibimos de nuestro pequeño núcleo familiar, de padre y madre. Como número 3, pues sí, es importante también lo que opina la tribu. Ya cuando ese núcleo comienza a crecer de la misma manera que crece el niño, que crece el infante, pues empieza a crecer la perspectiva del mundo en el que vivimos. ¿Qué opina la tribu? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen todos aquellos que están fuera del núcleo familiar? Se puede decir que estamos recopilando una segunda opinión de nosotros mismos. ¿Qué conceptos escuchamos de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestro país, etcétera? Lo que vendríamos llamando nuestro entorno. Pero recordemos que de niños nuestro universo se reduce en nuestro núcleo familiar. De ahí la raíz. De ahí la raíz de nuestra propia conciencia, padre y madre. Para hablar de la influencia del árbol familiar en nuestra propia conciencia, estaremos compartiendo todo esto en nuestro próximo podcast. Así que, pues te invito vivamente a que nos acompañes a este próximo episodio de El despertar de la conciencia. Yo soy tu amiga Luz de América y ahora no me queda más que decirte, nos vemos en el próximo podcast.